Estamos hablando de una medida que para el sector reconocen que es un poco sorpresiva, es decir, no la tenían en carpeta, más allá de que la política del gobierno nacional tiene que ver con bajar los impuestos y en este caso sobre todo las retenciones. Quizá uno la planteaba más a mediano plazo de continuar con esta senda de bajar las retenciones. Sorprendió la fecha, ya antes de que finalice el año. Recordemos que en la época previa de las elecciones hubo una eliminación total muy coyuntural que generó mucha polémica, porque recuerden que fue muy cortita, fue durante el plazo de la necesidad de dólares que tenía en ese momento el gobierno, juntó 7.000 millones de dólares en ese momento y después volvieron a subir las retenciones con un efecto un poco dispar, heterogéneo, dificultoso muchas veces de analizar para los productores, es decir, algunos se vieron beneficiados, pero muchos otros no se vieron beneficiados, y en este sentido el gobierno lo que de algún modo intenta es generar nuevamente la confianza de un sector que uno puede entender que hay un alineamiento un poquito más estrecho con por lo menos las ideas centrales del gobierno nacional, y ahora, bueno, aplica una medida que hay que esperar a que se termine de publicar en el boletín oficial de la Nación para que entre en vigencia. Perfecto. Vamos a conocer Vamos a repasarla. Más Dale. o menos estamos hablando de una baja de entre 2 y 1 punto, dependiendo de cada uno de los granos, pero estamos hablando de los productos que en la Argentina, cuando uno ve el grueso, generan mayor volúmenes de dólares. Es decir, el gobierno intenta con esta baja de impuestos que haya un incentivo para los exportadores de poder liquidar cuando eventualmente lo hagan. La soja baja del 26 al 24%, esta alícuota de los derechos de exportación. Los subproductos de la soja bajan del 24,5 al 22,5, estamos hablando también de 2 puntos. El trigo y la cebada bajan de 9,5 a 7,5. Acá hacemos la aclaración, por ejemplo, el trigo, que ya se viene y están en estos momentos en la época de comercialización, les sirve esta baja para aquellos que son exportadores del trigo. Eventualmente, por ejemplo, respecto de la soja, que todavía está en proceso de cultivo, la campaña esta generalmente empiezan a venderla entre abril, mayo, junio, son como los meses donde van a ver más beneficiados los productores de soja. Pero del trigo sí, en este caso, ni bien la medida se haga efectiva, van a sentirlo con esta baja de impuestos. El maíz y el sorgo, en este caso también el maíz van a sentir esta baja. En este caso es solo 1 punto, de 9,5 a 8,5, y del girasol se baja de 5,5 a 4,5%. ¿Esto es permanente? A ver, en principio sí es permanente. Digo porque de en todos julio, modos, perdón, digo porque en julio sí, el gobierno nacional había dicho también, o había hecho una serie de anuncios de baja de retención y había dicho que era permanente. exacto. En este caso, el gobierno dice que va a ser permanente al menos esta reducción. Hay que ver qué es lo que termina diciendo el boletín oficial, que muchas veces termina como definiendo de qué modo se aplica. La otra pregunta, ¿de qué modo también lo tomaron las entidades del campo? Ajá. Lo destacan, lo valoran, lo celebran, entienden de que es favorable, y en esta situación, donde hay que decirlo también, los precios internacionales de la mayoría de los commodities han bajado y mucho. Esto ha hecho que con costos de producción altos y precios que no son del todo atractivos, la rentabilidad del campo muchas veces se ve dificultada, es decir, los números que sacan los productores sobre todo, estaban complejas, y en todo caso esta medida lo que le va a permitir es recuperar renta, recuperar rentabilidad a los productores. ¿Qué es lo que piden las entidades del campo? Bueno, que esta eliminación sea de manera definitiva, no deja de ser de algún modo esa bandera que las entidades del campo siguen levantando cada vez que hay esta medida. Y me te la imagino que celebran y te piden al mismo tiempo que la eliminen. Y me imagino que se extienda también a otros Exactamente. A ver, recordemos que las economías regionales ya habían bajado a alícuota cero por parte del gobierno nacional, es decir, viene como atendiendo a los distintos sectores. Pero ya se sabe que, sobre todo los sectores de la soja, el trigo, el maíz, siempre piden la eliminación. De todos modos, cuando uno analiza una medida, hay otros efectos. Uno es el efecto recaudatorio. El gobierno nacional dice que va a continuar bajándola a medida que las cuentas públicas o el ritmo de la economía y la recaudación por otros impuestos permita bajar las retenciones. Es decir, las retenciones, que son impuestos no coparticipables, es decir, por lo que recauda la nación no le llega nada a las provincias de modo directo, sino que se lo queda a la nación. El gobierno nacional va a sentir de algún modo esta baja de los puntos en la recaudación. Pero bueno, es parte también de las políticas, de qué modo también intenta como incentivar a estos sectores que los destaca son los que generan incentivos a dólares. Para generar dólares, un tema no menor también para el gobierno a la hora de juntar dólares
por los desafíos que tiene de, por ejemplo, pagar los vencimientos de deuda y demás, siempre sigue siendo el sector agroexportador el sector sensible para generar reservas del Banco Central, para pagar las deudas correspondientes. Y es un caballito de batalla del actual gobierno nacional atender a supuestamente la baja de impuestos. Sí, exacto. Algunos impuestos los ha subido, hay que decir. Pero bueno, en este caso ha tenido como una prioridad, ¿no? A quién de quién o qué sector elige para bajarle la retención. Exactamente. Aparte hay un contexto no menor. Se vienen las reformas que van a ser debatidas en el Congreso y la otra gran reforma que sigue estando pendiente ahí es la reforma tributaria. ¿De qué modo el Gobierno Nacional va a modificar el esquema de recaudación a nivel nacional? La eventual modificación del esquema de recaudación en definitiva también va a decidir, bueno, ¿qué incidencia puede llegar a tener el esquema de retenciones? Porque también están ganancias, se dejó de cobrar muchos también el impuesto a los bienes personales, que era otra de las cuestiones polémicas. Está el IVA, que sigue siendo el 21% y están planteando la posibilidad de subir el IVA para algunos sectores, en un esquema también de acuerdos con las provincias respecto a ingresos brutos. Bueno, son una serie de definiciones que se vienen hacia adelante. De modo coyuntural toman esta medida vinculada al sector del campo. No es menor, insisto, por el contexto, la necesidad de dólares y las campañas que se vienen ahora donde el sector agroexportador necesita un incentivo para, en principio, recuperar renta y después, por supuesto, vender hacia el exterior y juntar para las próximas campañas sucesivamente. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Excelente como siempre. Gracias, Nahuel. Hasta luego.